Buenos días, Catherine. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros para poder actualizar un poco este tema. Siempre es importante tomarlo en cuenta cada semana para ver cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentran los niveles de contagios y fallecidos? ¿Se mantiene el descenso? Se mantiene el descenso, incluso se ha acentuado un poco. La última semana se ha acelerado la caída. Estamos hablando de que ya en un mes, en el último mes, se ha reducido en un 50% la cantidad de fallecidos. Hace 4 semanas, un mes, se reportaban más de 200 fallecidos diarios. El día de hoy ya estamos llegando a un número promedio de 100 muertes diarias, con mínimos incluso de 90 o poco menos. Esto en cuanto a muertes. El descenso continúa a nivel nacional. Y en cuanto a contagios o casos positivos, también está disminuyendo a valores mínimos, incluso de los que tuvimos después de la primera ola. Hablamos que en números son de 3 a 4 casos positivos de cada 100 pruebas realizadas, y en noviembre se reportaban como mínimo 5, ¿no? Entonces estamos en valores mínimos que no se habían visto desde el inicio de la pandemia. Sí, justo estaba revisando un tuit, ¿no? Donde es bastante claro lo que precisas. Es un tuit tuyo, básicamente, ¿no? Donde por semanas estás más o menos revelando cómo las cifras están disminuyendo. La última semana 108 fallecidos, la semana pasada 165 y la antepasada 190. ¿Esto responde al avance de la vacunación? Responde en parte, pero hay que recordar que estamos en un descenso generalizado a nivel nacional de esta segunda ola que se mantiene, pero efectivamente si nosotros vemos los grupos etarios por donde comenzó la vacunación, partiendo de 80 años y ahora ya estamos llegando a 40, a medida de que ha avanzado el nivel de cobertura de primera y segunda dosis, el ritmo de la caída se ha ido acentuando. Tanto así que ya en los grupos mayores, que ya en su mayoría cuentan con 2 dosis, la cantidad de fallecidos diarios es similar a la que teníamos en marzo del 2020, ¿no? Que no lo habíamos visto en toda la pandemia. Ahora, la presencia de las nuevas variantes amenaza, ¿no? La llegada de una tercera ola quizás más rápido de lo que esperábamos. Se estima que sería en agosto y en septiembre, pero la preocupación es si esta va a ser mucho más cruda o el efecto va a ser mucho más poderoso que lo que teníamos en la primera y en la segunda ola. Sabemos que el tema de la vacunación se está avanzando, pero también tenemos la percepción de algunos especialistas de la salud de que se necesita sí o sí una vacuna de refuerzo, si no esto podría desatar nuevamente una ola muy peligrosa. ¿Lo ves así? Bueno, sobre la vacuna de refuerzo todavía no hay estudios en ninguna parte del mundo que lo puedan corroborar. Esto seguramente lo sabremos en las siguientes semanas o meses, porque recordemos que Estados Unidos, que comenzó con la campaña de vacunación a nivel mundial, inició en diciembre de 2020. Acaban de pasar recién 7 meses, bueno, se están cumpliendo 7 meses de ello. Entonces los estudios están saliendo, la información está llegando en tiempo real. Sobre la tercera ola, efectivamente, como se está viendo en otros países, incluso España creo que está en su 5ª ola, esto no nos libra a nosotros de estar también en una tercera. Lo más probable es que, como en todos estos países que nos llevan distancia en cobertura o avance de vacunación, veamos picos de nuevos casos, picos de hospitalizaciones también seguramente, pero no deberíamos ver la cantidad de hospitalizaciones en UCI, en cuidados intensivos, ni tampoco de fallecidos, porque ya tenemos gran porcentaje de la población más vulnerable, que es la de 60 más, e incluso estamos bajando de grupos etarios, y esta población estaría protegida ante una tercera ola. Correcto. Ahora, respecto a las regiones, ¿no? a las ciudades que se están viendo afectadas, en la semana pasada, por ejemplo, en Tacna se estaba empezando a vacunar ya personas de 30 años, por ejemplo. Arequipa, me gustaría saber cómo va la situación. Hasta hace algunas semanas decíamos que era la ciudad que se estaba llevando la peor parte, ¿no? En esta segunda ola, en esta pandemia. Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra? Hoy por hoy Arequipa mantiene un descenso ya de casi 6 semanas. Recordemos que estuvieron a punto de superar el pico de la primera ola. Aún no llegan a niveles mínimos que tuvimos en los meses de noviembre, o niveles estables, por así llamarlo, pero están en un descenso continuo. Han bajado casi un 60% desde el pico de esta segunda ola y se mantienen. Y este descenso es casi vertical, es decir, que está acelerado a medida de que la campaña de vacunación está avanzando también en esta región. Ahora, tenemos un poco más de libertades, ¿no? Las restricciones han cambiado en esta etapa. Se han habilitado espacios de entretenimiento, aforos en restaurantes, y a ello le sumamos pues las diversas manifestaciones que vemos en las calles por la coyuntura política. ¿Eso en parte ha elevado el número de contagios? ¿Cómo va la tasa de contagios ahora mismo? Bueno,
felizmente por el momento no ha aumentado, se mantiene en descenso, es más, semana a semana, justo como lo mencionabas al inicio, la positividad tanto de pruebas moleculares como de antígenos se está reduciendo a niveles poco por encima de 3%, que es el mínimo que jamás hemos visto en toda la pandemia. Esto por ahora, claramente, ¿no? Ante una aparición de una nueva variante, seguramente veríamos un incremento, pero los eventos, las marchas y todo lo que hemos visto en los últimos meses, felizmente no han ocasionado un pico. No, felizmente, ¿no? Ahora, diariamente, ¿cuántas pruebas se están realizando? Se están realizando alrededor de 40.000, 50.000 en ese promedio. Ahora, 150.000 dosis por día, ¿no? Se están aplicando aproximadamente. Para que Perú alcance la inmunidad de rebaño, se ha sabido que se necesita el 75 al 80% de la población vacunada. Y haciendo números y proyecciones, ¿para cuándo se estaría logrando esto, no? Porque vacunas hay y van a seguir llegando, pero ¿se estima en el tiempo cuándo lograremos esta deseada inmunidad de rebaño? Bueno, lo lograríamos para fines de año siempre y cuando el ritmo de vacunación que bien comentas al día de hoy es 150.000 dosis aplicadas al día, aumente a casi 250.000 dosis, ¿no? Esto sabemos depende, como bien dices, de la cantidad de vacunas que lleguen y sabemos que ya hay un calendario de llegada de los siguientes lotes. Hay que esperar de que este ritmo también aumente con la llegada de los mismos, pero si es que se alcanza este objetivo que te mencionaba, estaríamos llegando a fin de año con el objetivo. Claro, y esperemos que el proceso continúe y vaya mejorando aún con el ingreso de un nuevo gobierno, ¿no? Y ahí está la preocupación también. Esperemos que esto vaya mejorando. Ahora, respecto a los hospitales, ¿no? La ocupación de camas UCI, camas de hospitalización, ¿cómo van las cosas? Las camas de hospitalización se han reducido, estamos en un promedio de 8.000 camas ocupadas al día de hoy de las casi 16.000 que se tuvieron ocupadas en el peor momento de la segunda ola, se han reducido a la mitad. Y esto se mantiene en descenso, hay días que aumenta levemente, pero es más lo que termina descendiendo en general. En cuanto a las camas UCI, que las que cuentan con ventilador mecánico, son ya menos de 2.000 camas ocupadas. Lo bueno dentro de todo, aparte del descenso que se mantiene, es que el margen de holgura de camas disponibles exclusivamente para COVID son de alrededor de 500 camas, que puede sonar poco tal vez, pero lo que tuvimos después del descenso de la primera ola fueron solo 100, y a medida que continuábamos el descenso, la capacidad también bajaba. Lo que está haciendo este gobierno de distinto es dejar un margen mayor de respuesta. Ante una tercera ola vamos a tener 5 veces más camas de las que tuvimos en el descenso de la primera ola. Eso nos da capacidad de respuesta. Efectivamente, eso es muy positivo. Y hablando justamente de la tercera ola, se habla de que su llegada se empezará a sentir agosto, septiembre, ¿no? Tiempo en el que ya se estaría empezando a vacunar a las personas de 30 años, mayores de 30 años. Eso nos hace pensar que el panorama en esta etapa pues no sería tan grave como lo que fue la primera ola y la segunda en los primeros meses, ¿verdad? Aún teniendo en cuenta la presencia de la variante Delta y los casos que están aumentando, dicho sea de paso. Sí, efectivamente, se habla entre agosto y septiembre. Felizmente, como te mencionaba, aún no hay ningún indicio al día de hoy de que esta curva esté ascendiendo, anunciando una tercera ola. Lo que sabemos es que los adultos mayores han representado el 70% de las muertes a diario. Ya se está cubriendo en su totalidad este grupo y ya estamos entrando a grupos de 40 a más. De 40 años a más, contando los adultos mayores, ellos representan en su totalidad casi el 80% de las muertes diarias. Entonces, con eso te decía de que la reducción va a ser considerable en cuanto a los picos de fallecidos que veamos ante una tercera ola. Perfecto, bueno, vamos a seguir consultándote. Estos datos siempre es importante analizarlos, si bien es cierto lo que nos menciona son respuestas, resultados positivos y esperanzadores para lo que se viene. No hay que negar que el temor ahora está presente, primero en que se siga avanzando la vacunación con la llegada del nuevo gobierno y otro la respuesta que tendrá la población respecto a la llegada de una tercera ola y con la presencia ya de nuevas variantes. Así que si nos permites, Rodrigo, en otro momento poder consultarte nuevamente estas cifras para estar al tanto con la información. Con mucho gusto, Catherine. Gracias a ti. Hasta la próxima. Buen día. Buen día. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a seguir con otros temas. Vamos ahora a contarles que el Parque de la Exposición